Lo habíamos anunciado al comienzo del programa, la visita en el piso del doctor Diego Diegues Ontiveros, especialista en Derecho Penal y Criminología, ¿no? Así es. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Cómo va? Bien. Bueno, a ver, recién lo hablábamos en la previa del comienzo de la nota. Momento, en realidad, siempre es interesante hablar de la justicia, analizarla, sobre algunos fallos, sobre algunas cuestiones que pasan, pero este es un momento particular donde... No sé, cuando se habla de la Corte Suprema antes, por ahí la discusión pasaba por si se tenía que retirar algún juez o alguna resolución interesante. Ahora no, ahora ya empieza a haber cortocircuitos con la situación de Lorenzetti, que algunos creen que lo cocinaron, con Rosenkrantz, que va a ser el nuevo presidente en poco tiempo, y un cortocircuito importante ahí que algunos dicen que puede terminar en juicio político. Sí, verdaderamente esto ya es un fenómeno que se viene dando desde hace un tiempo, que se llama, la masificación de ciertos conceptos que antes eran restringidos, ese famoso apotegma de que los jueces se comunican su opinión solamente a través de sus fallos, ¿no? Algo encriptado, cerrado, y en lo que yo doy en llamar, y muchos obviamente, que es la judicialización de la política. O sea, se tomó como estrategia de campaña y estrategia de debate social, por lo menos dispuesta de los medios hegemónicos, una especie de crisis en el sistema político y cuyo salvador era el sistema judicial, ¿no? El Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial para mí es el más marketinero de todos los de los tres poderes, por más que te parezca raro. ¿Pero por qué? Porque durante décadas y décadas manejó la estrategia del silencio, el poder de la invisibilidad. Vos fijate que no hablábamos, como bien decías vos, editorializando, que la justicia solamente comunicaba sus fallos, los jueces no hablaban, los fiscales no hablaban. Sí, no se individualizaba ni se observaba como si hubiese personas detrás con falencias importantes en algunos casos. Exacto, no se hablaba del tema de los nombramientos. Se empezó a hablar en la década del 90 a través de la famosa servilleta de Corach y las relaciones del menemismo con la justicia. Marcó mucho eso, haciendo un breve raconto, marcó mucho a la justicia del menemato, de ese periodo infame que tuvimos de democracia, glorioso que haya sido en democracia, pero desde lo económico, desde la rotura del tejido social, y la justicia jugó un rol importante, y ahí muchos no se acuerdan, pero uno que ha estudiado eso, él nombra a Nazareno. Menem hace todo lo posible porque que nombren a Nazareno como integrante de la Corte, y Nazareno era su ex socio en el estudio jurídico de Menem. Ese fue uno de los primeros, de las cosas notorias, porque Nazareno era socio en La Rioja de él, y bueno, y Nazareno pasó a integrar la Corte. Y después el tema de los famosos jueces federales que acompañaban la gestión de Menem, que colaboraron a tapar el Yomagate, el Amira Gate, que pertenecía al Yomagate, este tema de famosas valijas. Parece que esto no hubiera ocurrido, nos acordamos de la de Antonini Wilson, pero acuérdense que Emil Yoma y Amira Yoma, todos de la familia, claro, y la aduana, y el famoso robo para la corona de un tal José Luis Manzano, devenido ahora, bueno, ahora que recordás, estratega, ¿no? Hubo un poquito más de movimiento que lo que yo presenté, ¿no? En la Corte y cómo se llevó a la Corte. Sí. Pero digo, y esta situación específica, este enfrentamiento tan expuesto entre Lorenzetti y Rosenkrantz, que dicen que es el hombre de Macri, que iba a asumir por decreto y finalmente se hizo de manera más decorosa. Claro, es bien que lo señalás. Rosenkrantz era un ex abogado de Clarín, devenido ahora en cortesano, con una postura completamente diferente. Entiendo que Rosenkrantz va a querer volver esa especie de silencio cuasi oscurantista que tenía antes la Corte, no porque haya sido Lorenzetti un ejemplo de presidente de la Corte, porque también tuvo sus cuestionamientos, claro, y su vocación política muy marcada, más de una década encabezando la Corte. Bueno, muchos decían que su objetivo era ser candidato a presidente, sí, ¿no? Y no estaba mal, digo,
La persona que está en política y que diga que no quiere ser presidente, miente, que es la vocación máxima. En una época, en el liceo militar, le preguntaban a los alumnos del secundario qué querían ser y los chicos decían presidente. Claro. En época de venida de dictadura. Hoy, gracias a Dios, sería impensado que un cadete dijera quiero ser presidente. Pero bueno, que una persona de las características públicas claro. y políticas de Lorenzetti algo natural. quisiera ser, claro, el tema es cómo construye poder desde valga la redundancia, un poder del Estado. A mí no me parece mal eso, y me parece hasta legítimo. El tema es cómo lo construye y de qué manera. Entonces, el primer chispazo que hubo era con el Centro de Información Judicial. Claro. Que es algo que me imagino que Rosek quiere desterrar, o lo quiere por lo menos manejar de otra manera. Y verdaderamente para los que ejercemos la profesión independiente y para los periodistas era una fuente de información. Sin duda. Donde no se editorializaba, no se conjeturaba, se brindaba datos. Claro. Datos a analizar. No era con una bajada de línea especial. De hecho, los que no se publicaban era porque los jueces no lo cargaban en el sistema. Claro. O entendían que no había que ponerlo. Ahora, el análisis político es claro. Siempre el poder quiere jueces adictos. Esto es así. Pero viene desde la época medieval para acá, donde empezaron las primeras conformaciones de gobierno entre los caballeros, los comisarios, ese famoso preanuncio de lo que serían los estados modernos. Quieren justicia independiente que falle como uno quiere, ¿no? Si no, ya deja de ser independiente, ya hay arreglos. Hablábamos unos minutos antes de empezar el aire del tema de Corsoglio, del juez con la detención de Moyano. Ya se daba por asentado que Pablo Moyano tenía un pedido de detención. Uh-huh. Y no, era una requisitoria fiscal de detención que tenía que resolver un juez. Claro. Tan simple como eso. Exacto. Ahora, lo que quería cierto parte del poder hegemónico de la prensa era una detención en Ezeiza, ¿no? Uh-huh. De la persona que él estaba fuera, en un congreso, y bueno, y necesitaban esa foto, la foto de la detención. Entonces comenzaron a operar y a trabajar a sabiendas que podía salir bien o mal, uh-huh. Y en el mejor de los casos, que podría haber salido según ese criterio, yo considero que el juez nunca lo hubiera mandado a detener a Ezeiza. Porque si hay algo que caracteriza a la judicatura, no a todos obviamente, sabemos que hay estrellas en todos lados, aunque fugaces, gracias a Dios, pero es la prudencia, ¿no? Entonces quedaría muy expuesto el juez yéndolo a detener a Ezeiza. Bueno, estamos en un periodo que ya lo hemos hablado con vos de espectacularidad, ¿no? La imagen, las esposas, el chaleco antibalas, si está en la casa en pijama mejor, le sacamos fotos. Bueno, en esta oportunidad el juez no solo que no lo avaló, sino que para mí donde da un paso ahí, donde marca una diferencia importante y donde marca postura es en la conferencia de prensa. Claro, por supuesto. Y dice algo que no es habitual escuchar. No es habitual escuchar en un juez. A la Procuración bonaerense. Exacto. Y yo te explico por qué es eso, porque tal vez para que el público lo entienda por qué él apunta a la Procuración. Porque hace poco, con Tegrán, se ufanó y con buen criterio, que como existían las filtraciones, iban a establecer una especie de software, un sistema interno para las notificaciones y para las resoluciones que se cargaran donde tuviera un impacto en la opinión pública. O sea que por eso el juez habla de la filtración o de la Fiscalía General o de la Procuración General, que tiene acceso remoto a esa decisión del juez. Antes, por el sistema, otro fiscal y otros jueces podían ver las resoluciones de un colega. De hecho, cualquier empleado de tribunales, a través del código que tenían en la mesa de entrada, podía acceder a eso. En cambio, ahora lo encriptaron más, y es por eso que tal vez no se entendió mucho ese punto, porque él apunta a la Procuración. Porque seguramente ese fallo que él redactó y cargó en el sistema impactó en alguien que lo estaba visualizando desde la Procuración General o desde la Fiscalía General, que se llevó el expediente para ver qué decisión tomaba, si lo apelaba a los medios. O no apelaba, claro. Entonces, esa es la filtración natural. O sea, yo comprendo que
que el periodismo tiene la necesidad de informar y la vida por la noticia es algo legítimo. El problema está quién le pasa la información. Si los abogados defensores nos enteramos de los fallos sobre nuestro cliente, primero por Mercedes Ninzi. La otra vez recuerdo una columna de Solá, no me acuerdo sobre qué caso específico, hablando de cómo iba a ser una resolución de un juez, ya hasta con los párrafos. No había salido todavía. No había salido. Eso es escandaloso. Entonces es así. Y te nombro Mercedes Ninzi, como te puedo hablar de la mesa de animales sueltos, donde parece que también son grandes formadores de opinión y de tendencia. Pero me parece que lo bueno es que cada vez el público se va dando cuenta de estos juegos, ¿no? De estos juegos interpoderes que existen. Y cómo podemos claramente identificar a los periodistas de qué lado están jugando, notoriamente, independientemente que el juez lo haya visibilizado de esa manera. Sí, recordemos que ayer, cuando se da a entender o cuando se filtra cómo iba a ser la resolución, el juez recibe amenazas, en los medios dan a entender como que esas amenazas, cosa que no tiene coherencia absoluta, venían del lado de Moyano, de la gente de Moyano, cuando en realidad allá en la conferencia explicó no. Se conoció una vez que yo di a conocer la resolución y se filtró que empezaron esas amenazas y empezaron a través de los medios con el famoso de los medios cercanos al gobierno, esos carpetazos o analizar la trayectoria del juez marcando, miren esto, ojo porque tiene relación con el peronismo, trabajó en el cementerio de tal distrito, algo que parece ya común hoy en día, ¿no? Exacto. Y por otro lado, yo también escuché al abogado de Moyano, con términos un tanto provocadores hacia el juez. A mí me queda claro que la principal presión vino en instalar la idea de que había un pedido de detención y era una requisitoria de un fiscal a un juez de un pedido de detención, que es muy distinto. Claro, que si no se cumplía era un escándalo, ¿no? Tenía que estar sí o sí detenido. Pero Germano también dijo, yo no voy a pedir una exención de prisión, porque si no sería hacer el juego al juez, que el juez, si tiene algo así más o menos, si tiene cojones, que decida lo que tenga que decidir. Esa cuestión cuasi heroica, un poco rimbombante, tampoco colabora. Un Hugo Moyano diciendo vienen por mí, vienen por mi familia. Sí, hay exageración de ambas partes. Hay ¿no? exageraciones. Ninguno orina agua bendita, esto también hay que decirlo. Exacto, entonces tampoco esta cuenta que apareció en el exterior, hay que ver si estaba o no estaba declarada. Claro. Digo, estamos hablando de millones de dólares, de gente vinculada a otro poder, que es el poder sindical, desde hace muchos años. Esto no es en detrimento ni en defensa de nadie. El análisis es que hoy conviene judicializar un montón de aspectos de la política que verdaderamente lo que hacen es pretender manipularla a la justicia y no tornarla independiente. Los que son los adalides de la independencia judicial son los grandes condicionadores de la independencia judicial. Te quería consultar, porque se habla mucho de esto y por ahí muchos no saben cómo funciona. En mi caso, me imagino que será una persona, no sé, golpeando puertas. Se habla mucho de los operadores políticos del gobierno de turno en la justicia. Por ahí no sabes cómo se manejan, no sé, ¿tenés idea cómo se manejan? Es de relaciones, juntarse a tomar un café, te tocan la puerta de la oficina, van a hablar con el juez, me dijo tal funcionario que apretes acá. ¿Cómo es? Mirá, la operación judicial es algo mucho más simple de lo que se piensa, porque imagínate que uno ante todo es colega de los jueces. Con algunos de los jueces, depende de la edad que vos tengas, vos los conocés, o de la facultad, los conocés de los espacios académicos. En mi caso, yo conozco a muchos de los espacios académicos. Y después, un juez, para llegar a ser juez, necesita el voto de algún político en alguna etapa de su carrera y para ascender. Y para eso, realiza un desfile por las fuerzas políticas que puedan definir esa situación en el Consejo de la Magistratura. O sea, pasa por la colegiatura de los abogados independientes para llegar a senadores, para llegar a diputados y para llegar a otros colegas que lo puedan proponer. Y de hecho, ya sea de la gobernadora o del presidente de la nación, necesitan también un aval. Entonces tratan de llegar para ocupar ese cargo. O sea que negar esto es negar la realidad y del procedimiento como se elige un juez. O sea, es entrevistado, tiene que rendir un examen, pero el desfile off the record que existe
Es un desfile como si vos estás tratando de posicionarte en un medio y te reunís, o si querés entrar a bailar a Showmatch. Reuniones, a ver y quién te te respalda, con quién uno, no. o querés entrar a la fábrica y te reunís con un supervisor, amigo de un amigo de un amigo. Digo, el tema es entre entrar a la fábrica y la justicia hay una diferencia. Hay una diferencia importante. Entonces, si vos te reuniste y te juntaste durante un montón de tiempo para llegar a ese cargo o a ese ascenso, una vez que ya te entran el cargo, ahí comienzan lo que se llama los operadores o en la era de las redes, son los influencers, ¿no? Son las personas, claro, para ponerlo en términos, es el influencer me gustó. del Poder Judicial. Ya Claro. lo estamos acá con Nico asentando. Es interesante. ¿Entendés? Con Nico Diviase que nos está Me acompañando. imagino así una foto de Angelici con, ¿no? más Claro, juvenil, con una pero- gorrita para atrás, influencer de la Claro, justicia. que es el enemigo natural de Elisa Carrió, Sí. ¿no? Que le encanta formar enemigos, deshacerlo, amigarse. Es una golpista cool, ¿no? Porque, No, lo de Carrió es lo que viene sucediendo históricamente, que forma parte de un espacio y lo implota, ¿no? Cuando a ella se le ocurre. claro, ella, viste, yo me la imagino a veces que se debe mirar al espejo y entre el sudario de Cristo y el gorro frigio de la República debe saber sí. que ella está en el medio, por lo Claro. menos de eso, o debe sentirse, digo, no es muy bueno tener como referentes a una persona que denuncia y oculta al mismo tiempo Claro. otro A montón conveniencia, de cosas. ¿no? A conveniencia. Entonces Sí. eso tiene que quedar visibilizado. Y cuando las papas queman, la tenemos integrando alguna mesaza de algún sábado Sí, o domingo con actrices de la época de gloria del cine devenidas en influencers geriátricas, ¿no? Bueno, estaría bueno que la sociedad, ¿no? Tenemos poca memoria o memoria a corto plazo, se acuerde de esto, ¿no? Porque después por ahí, para rechazar otro proyecto u otro espacio político, respaldamos cosas como esta, ¿no? Carrió está haciendo lo que hizo siempre, nada más que ahora queda más supuesto. expuesto por la situación, ¿no? Pero recordemos que había sacado 1,8 hace un tiempo, ahora hace poco sacó 50 en la capital por esta cuestión de rechazo al kirchnerismo o a quien sea. Pero sigue siendo. Imagínate, si en manejándose esta radio nosotros hablamos de que Macri tiene que optar entre una cuestión y otra y si no, que va a caer. Fuerte. Y tenemos un dron. ¿Viste? Hay gente que está procesada hoy por hacer una crítica. Sí. Está bien, tal vez Fuerte, un tanto violenta, sí. fuerte, a través de las redes y en 5 minutos detectan y le caen ¿Quién encima. es? ¿Dónde vive? Claro. Claro, entonces esa propaganda de la seguridad eso es una propaganda. Diego, te hago las últimas Sí. que tienen que ver con otra parte de tu trabajo que es muy interesante, que es el respaldo a los familiares víctimas de accidentes de tránsito. Recuerdo la ONG Malditas Picadas, de la que formas parte. ¿Cómo está ese trabajo? ¿Cómo se viene dando? Donde la verdad que uno lo que analiza es que cada vez se maneja peor, nadie cumple las reglas, y en general, lamentablemente, por ahí las penas no son lo que tendrían que ser Sí. con quienes no cumplen, ¿no? Es así, tenemos cada día más muertos en tránsito. El año pasado habíamos bajado un poco la estadística, este año vamos camino a aumentarla. Digo, la inseguridad o la seguridad tiene una gran parte en la seguridad vial. Digo, manejamos también cómo está nuestra sociedad. El ciclo de violencia social se ve en las calles. Los insultos, las agresiones, Sí. bajarse a trompearse, son parte de una hora, ¿no? Y eso es indefectible. El alcohol, la cantidad de gente que bebe y maneja a sabiendas de que todos los que manejamos sabemos que tomás, no importa lo que tomes, pero vas perdiendo la capacidad de reacción en el vehículo. Entonces eso que no lo tengamos y que no lo tengamos presente y que no se nos haga carne, se traduce en una estadística que es terrible, porque aparte de los 24 o 25 muertos que tenemos por día, tenemos el triple, el cuádruple de personas lesionadas. Ahora, eso es una cuestión de idiosincrasia, porque por ejemplo pienso no sé, en países vecinos. En Uruguay se dice, y he sido testigo, que se maneja muy bien, que se cumplen las reglas. Vas a Brasil y no sé si es igual o peor que acá. Sí, es terrible. O sea, ¿eso Brasil tiene que ver con la idiosincrasia del país? Y la voluntad política de ¿O la voluntad solucionarlo, política, porque los Uruguay reglamentos, las durezas de los castigos? Exacto, Uruguay tenía similares guarismos que nosotros en proporción a su concentración demográfica, pero lo hizo,
no solamente con castigos severos, sino con un sistema de prevención grande, un gran control de corrupción de sus funcionarios viales, ya sea jueces de falta, zorros grises en su momento, personal policial abocado al tránsito. Eso es fundamental. Y después la pena severa, pero la pena severa viene después del hecho consumado. Entonces pienso que nos falta más trabajar en la prevención. Pero son épocas de violencias colectivas. Y las épocas de violencia colectiva provocadas también por los desmanejos económicos en los países que rompen el tejido social, inevitablemente redundan en una cancha de fútbol, en una concentración masiva, en una manifestación o en el tránsito. Diego, gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián.